Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Gracias por seguirnos, gracias por estar suscritos a nuestro canal, gracias por interesarse en los temas de la economía y las finanzas, pero desde luego gracias por ayudarnos a hacer un análisis siempre crítico, siempre analítico sobre la situación de nuestro país derivado de los múltiples hechos que ocurren día a día en la política, en el gobierno, desde la óptica siempre económica y financiera, sirviendo de pretexto para poder llegar a la construcción de un nuevo México. La aspiración esta mañana es que la cápsula que ahora grabamos, sin importar el tiempo, el momento o el instante en el que la vuelvas a ver, te invite a la reflexión, nos invite a todos al análisis, justo en coincidencia con el propósito que acabamos de describir que tiene nuestro canal. Pues bien, en el ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere, básicamente en relación con el artículo 28 constitucional, el Banco de México ayer, tras su reunión de política monetaria, ha decidido subir las tasas y estamos hablando del entorno de volatilidad tras las elecciones norteamericanas y esta problemática de qué hacer con la economía nacional, porque pues ya viste que el tipo de cambio estaba bastante apreciado, me refiero desde luego al dólar, y en consecuencia el valor del peso, la cotización relacionada con el peso había deslizado, se había disminuido, la moneda nacional está perdiendo valor, fundamentalmente por la incertidumbre que domina los mercados. Solo aclarar en este punto, a finales casi de noviembre, cuando grabamos esta cápsula, encontramos que aún Trump no define su política económica y que aunque sabemos que todo señala el camino hacia una política proteccionista, pues evidentemente no hay nada formal y eso hace mucho daño porque todavía no tenemos, insisto, el camino claro y pues una vez que lo tengamos podremos definir. Por eso el doctor Carstens ha optado por ir paulatinamente subiendo en este ciclo de alzas de las tasas de interés de manera, insisto, lenta, de manera paulatina. No ha gustado a los mercados y en resumen, pues bueno, vemos hoy, esta mañana, un tipo de cambio hacia 20.50 y es probable que a finales de noviembre de este 2016 lo veamos en 21 y pues bueno, diversos analistas ya lo ven en 22 para diciembre. Como quiera, el ejercicio de este mandato constitucional obliga al doctor Carstens a pensar primero en la inflación y no en el tipo de cambio, y eso explicaría por qué él va a su ritmo. De todos modos, para diciembre veremos un aumento nuevamente, en la tasa de interés y pues será, repito, cuento de nunca acabar. Nosotros creemos desde Saber, desde nuestra consultora, que se debe haber sido mucho más enérgico. Hay ya dos escenarios o dos ocasiones en las que hemos esperado que Carstens muestre el músculo. La primera fue la noche de la victoria de Trump, no lo hizo, no subió las tasas y ahora que esperamos un poco de mayor fuerza tampoco lo hace. ¿Esto a qué obedece? Como te digo, primero que las reglas todavía no están dadas, que solamente hay mucho humo, mucha volatilidad, pero justamente los mercados de lo que están ávidos, de lo que comen es de la tranquilidad. Entonces el que las tasas hayan subido tan poquito no ayuda a este escenario. De todos modos, yo te digo desde nuestra óptica, desde la óptica de Saber, que si las tasas no subieron como esperábamos, pues ya puedes ver que el tipo de cambio se va a ir hacia las nubes y la conversión, la depreciación cambiaria se va a trasladar hacia los precios y de todos modos, aún con tasas subiendo lentamente, el tipo de cambio va a golpear a los productos nacionales y los precios al consumidor se verán elevados. Así que la inflación es una cosa que de todos modos va a llegar y es un objetivo que yo creo que ya estamos lejos del 3%, si no es que es más probable que estemos al 4% y que el siguiente año esto crezca nuevamente como una pérdida de poder adquisitivo reflejada desde el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Observa que acabamos de platicar de un tema muy técnico, un tema que está relacionado con el mandato del Banco de México, que ejercemos nosotros este interés de establecer una crítica y creo que así ayudamos porque tenemos esta posibilidad de platicar contigo sobre lo que creemos. Ya te dijimos que suponemos que pudo haber hecho más, vamos a esperar, el doctor Carstens es el que sabe, pero es un buen pretexto este análisis de primera instancia, que para algunos será claro, para otros estarán a favor y para otros estarán en contra. Y la pregunta que hacemos, ya que establecimos una crítica sobre el Banco de México, ¿y el gobierno qué? ¿Y el gobierno cuánto? Y fíjate, nos preocupa porque parece muy claro cómo podemos revisar las acciones del Banco Central y tener un punto de vista, pero no podemos tener la misma claridad con el gobierno. Hoy nos preocupa pensar que el Banco Central, que es autónomo, que no pertenece al gobierno, que hace lo que tiene que hacer,
que a través de la crítica nosotros podemos ver sus trayectorias, sus decisiones, evaluarlas como ciudadano, lejos de que estemos de acuerdo o no, lejos de que tengamos razón o no. Al final el que sabe es el doctor Carstens y confiaremos y apostamos a que lo está haciendo bien porque nos conviene y en ese sentido somos solidarios y seguro que lo hará muy bien y esto será entonces un tema anecdótico alimentado por una crítica sana de cómo creemos que pueden hacerse las cosas. Hasta ahí está perfecto. Ese es el mecanismo que necesitamos, pero no podemos hacer lo mismo con el gobierno, porque hoy cuando revisamos los escenarios de actuación de entrada de la política, vemos que los gobernadores pareciera que, porque están en la palestra, lo primero que hacen cuando llegan es hacer negocios privados, no piensan en el bien público, se compran ranchos, se crean presas, creo que hasta se inventan o se fabrican ríos, no estoy seguro, pero pareciera que hoy, lo de hoy es que cada vez que llegas al poder, lo primero es llenarte tú de lana en esta paranoia, como ya definimos la semana pasada, la riqueza, que busca satisfacer o conservar o acumular bienes, entre ellos el dinero, un dinero que no existe, para que en un momento dado, cuando la pobreza llegue, puedan satisfacer, repito, esas necesidades en mayor medida. Si se previene, la riqueza es absurda porque busca acumular bienes para el futuro, incluidos el dinero, ante en caso de una eventualidad. Yo me pregunto, entendiendo que los que no sabemos nosotros, y seguro si algún político ve este podcast dirá, bueno, es que así se hace, así se ha hecho y tú no sabes, es correcto, a lo mejor yo no lo sé, pero juntas dinero, te llevas dinero, acumulas riqueza para comprar la justicia o esperar la cárcel y en un momento dado pagar abogados, para eso juntaste el dinero, que entonces es mejor, no es mejor no juntar dinero y no llegar a estas instancias. Juntas dinero para huir del país, para que tus hijos no puedan disfrutarlo, porque no creo que Duarte esté en alguna plaza o en algún supermercado o en algún mall comprando, ¿verdad? Entonces juntas dinero para esconderte, para denostar la profesión política, acumulas riqueza para huir, te repito, no me parece muy inteligente. Ya platicamos en el podcast de hace 8 días que no es algo lógico acumular riqueza en dinero que no existe. Pero trayéndolo al presente, la pregunta sería, ¿qué hace el gobierno cuando ya todos nos damos cuenta que pareciera, no quisiera generalizar, pero pues los hechos obligan a generalizar, pues que ser gobernador pareciera entonces que dentro de sus funciones nos obliga o nos invita o nos sugiere que primero hay que hacer negocios privados? Yo no sé, ojalá que alguien nos desmiente, nos diga no, no es así, y eso sería con hechos, ¿no? Decir, mira, yo terminé una gestión y no hice un solo negocio privado, un solo beneficio privado no me llevé o no obtuve de mi ejercicio público. Sería fantástico, ¿no? Que así como hay todos estos gobernadores, alguien también nos demostrara a la sociedad, porque somos finalmente los que conferimos este mandato, los mandatarios, pues, que son ustedes los que gobiernan, pues sería fantástico que nos demostraran que un solo beneficio no se hace. Yo lo dudo porque todo es corrupción y de esta manera se logran las cosas. Pero bueno, vamos a esperar, a lo mejor en el escenario político alguien nos demuestra que no. Por ahora lo que tenemos son los Duarte, los Padre, los Borge, y todos estos individuos que pues están en la palestra por haber tocado el erario público y no haber cumplido con lo primero, que es no distraerse en lo privado. Y lo primero es pensar en el bien común y pensar en el gasto público y pensar en cómo ayudar a la ciudadanía para que tenga mejores condiciones. Y por ahí es donde vamos a invitar a la reflexión. A ver, una economía gobernante, político, tú que robas, a ti que te gusta la lana, que te gusta hacer negocios privados, ¿crees que es mecánicamente funcional si tú le haces daño a través de la corrupción? Yo creo que no, y la pregunta nuevamente es qué hace el gobierno para frenar la inseguridad, la corrupción, el tráfico de influencias y todo esto que, lejos de haber o de existir siempre así, ya nos empieza a dañar y ya empezamos a ver una economía nacional muy lastimada y muy golpeada. Andamos buscando que el presidente de Estados Unidos nos proteja y nos cuide. Ninguno nos va a cuidar, nos va a proteger, ni la Hillary ni el Trump, ninguno de los dos, porque lo que nos están exigiendo es que asumamos la responsabilidad como gobierno de los migrantes. No tendrían por qué irse, tendrían que tener trabajo aquí. Si bien debe haber una proporción de gente que migre a buscar trabajo, esta debe ser legal, debe tener documentos, no debe ser ilegal. Y entonces en este escenario somos responsables
como gobierno, o es responsable el gobierno de esa gente que hoy tenemos miedo que repatrien, pues porque vivimos de las remesas, entonces nos están ahorrando el camino, o le ahorran el camino al gobierno, que no ha trabajado para que esa gente tenga empleo. Entonces no olvides que la gente se va porque el gobierno no puede favorecerle condiciones. No es el gobierno el que genera el empleo, pero sí favorece condiciones al empresario para que invierta. Pregúntate, ¿hace cuánto no ves en tu ciudad una empresa grande que genere no 30, 20 empleos en una plaza comercial, 100, 200, 300 empleos a través de una masificación laboral? ¿Por qué? Porque no hay condiciones, porque bajo un estado en el cual ya te aseguramos que hay corrupción, que hay extorsión, que hay un estado de derecho fallido, poca seguridad jurídica, que no hay un escenario positivo para el futuro, una base tributaria muy amplia, sí, que somos nosotros los que pagamos estos impuestos, pero condiciones fiscales adversas, pues evidentemente que el empresario con cada vez mayor medida se niega a venir a imprimir. Yo creo que es momento de que el gobierno también reflexione, de que si sigue en la retórica, en el uso de la palabra, en el tema mediático, intentando convencernos con frases elaboradas, de que todo está bien, repitiendo una mentira 15,000 veces hasta que se haga verdad, si el gobierno sigue en este escenario, y me refiero a todos, a todos los partidos, no hablamos de un solo color, si siguen pensando que somos estúpidos, el mal humor social, el que llevó a Trump a las urnas y que le permitió ganar, se va a ver multiplicado. Ya te dijimos hace 8 días que nos preocupa mucho que sea el mal humor social el que impulsa las votaciones, pero creo que entonces es una oportunidad, porque nos quedamos pensando qué hacer con respecto al análisis de hace 8 días, y creo que algo que tiene que hacer el gobierno es otra vez mandar este mensaje, demostrar que es un momento de cambio, finalmente promulgar la ley anticorrupción que permita tener herramientas cada vez en mayor medida vinculadas al ciudadano para la revisión ciudadano de las actividades que hace el gobierno. Ahora los gobiernos todos trabajan de manera aislada y no sabemos bien a bien qué demonios hacen hasta que nos enteramos que se llevaron la lana. Creo que ahí hay dos escenarios. Primero, que el gobierno no puede seguir haciendo eso, sea cual sea el color, y que nosotros, en segundo escenario, no podemos seguir siendo pasivos ante esta circunstancia. Creo que la crítica, la alimentación, la literatura financiera, el impulso al cambio y todo el escenario de abrir la boca para decir cosas que puedan cambiar nuestro país y transformarlas en hechos deben ser bienvenidos. Nos quedamos con esta preocupación y no sé si lo logramos. Los organismos autónomos como el Banco de México nos permiten hacer este análisis y ver por dónde va la cosa. Hay mayor transparencia. Los gobiernos, al no ser de esta naturaleza y no permitir la revisión, la participación del ciudadano, pues no nos permiten entender qué demonios están haciendo y sobre todo cómo es que quieren o pretenden frenar la situación de este país, que va directito a un caos económico y financiero. Al menos Veracruz ya es una muestra de ello. Si no, empiezan a emprender acciones verdaderamente decididas para evitar que la corrupción, el escenario de inseguridad y la falta de certeza jurídica estén echando a perder la economía como ya lo están haciendo. Piensa por qué no nos quieren en Estados Unidos los republicanos y seguramente hallarás que algo hemos dejado de hacer. Dice la frase que siempre hay que poner atención a lo que dicen los vecinos, ergo Estados Unidos, de nuestros hijos. No tienen razón necesariamente, pero algo por ahí deben estar viendo que nosotros no vemos. Así que Estados Unidos está viendo algo de nosotros que no vemos. Es momento que el gobierno entonces asuma su responsabilidad y empiece a cambiar, porque si no, el efecto no será solo social en el mal humor del que ya te hablo de cara a las votaciones, sino que la economía empezará a verse lesionada en mayor medida y con mayor gravedad. Pásala muy bien y recuerda, el dinero no existe. Saludos.